Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio al servicio de adoración a nuestro Padre Celestial en esta hora. Y tenemos entre nosotros a nuestro hermano Marco Señoret. Hace un buen tiempo que lo conozco, la verdad, y es un gran siervo de nuestro Dios. Pero antes de eso, vamos a ir a Dios en una oración y le vamos a pedir a nuestro hermano Pedro si por favor nos dirige en la primera oración. Posteriormente su servidor traerá 2 alabanzas y le vamos a dejar después de las 2 alabanzas el tiempo a nuestro hermano Señoret. Hermano. Buenos días, hermanos. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos visiten, nuestros amigos. Nuestro hermano Señoret ya hace bastante rato que nos predicó y va a hacerlo ahora nos va a predicar. Gracias a Dios también. Vamos a orar. Santísimo Padre, gracias Señor porque nos da la vida. Gracias porque nos da también ese deseo de venir a reunirnos como sus hijos. Pidiéndole por todos aquellos hermanos que todavía no llegan, que usted los traiga a este lugar con bien. Por aquellos que han salido de este lugar, de su pueblo, que siempre los cuiden donde quiera que ellos anden, Señor. Queremos también pedir por nuestros visitantes, que les bendiga a sus familias, les bendiga sus vidas. Queremos pedir también por nuestro hermano que nos visita ahora este día, que usted le bendiga, le ayude y que siga adelante, porque tiene muchos años siguiéndolo, Señor. Le pedimos también, Señor, que en cada uno de nosotros ponga ese deseo de hacerlo mientras usted nos tenga en esta tierra. Le damos gracias porque nos trajo en este tiempo a vivir a este mundo tan hermoso que usted hizo, Señor. Y que nos sostenga en el hueco de su mano para que nada ni nadie nos arranque de ella, Señor. Le pedimos que nos perdone cuando le ofendemos, que no tome en cuenta las ofensas. Y que en esta mañana estemos atentos a su bendita palabra que nos va a exponer nuestro hermano. Que también nos dé el deseo de cantarle, Señor. Que nos ayude a hacerlo. Todo se lo pedimos y le damos gracias en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos, al himno número 56. Me guía a Él. Canto número 56. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel se oyó
a Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar, no habré ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. Un canto más, hermanos. 210. El canto número 210. Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre de alabar, porque tú eres Rey soberano, en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Glorias cantemos al Rey de gloria, por este medio para salvar. Digno es por tanto que todo hombre debe por siempre, siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Flores te damos todos tus hijos, a quien viniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde estás? Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Y así vamos a dar inicio, hermanos, con nuestro tema de esta mañana. Con nosotros se encuentra nuestro hermano Marcos Señoret de Midland, hermano. Odessa, de Odessa, Texas. Aquí estamos cerquitas, ¿verdad? Y es el que nos va a traer el estudio y la predicación de esta mañana. Sin quitarle más tiempo, hermano, pase para adelante y predíquenos la palabra de nuestro Dios. Les doy gracias a Dios y a ustedes por darme la oportunidad de servir aquí. Y vamos a tener una charla, ustedes y yo. Vamos a dejar que esta sea una clase de a de veras. Yo voy a hacer algunas preguntas y yo pido que las personas que tienen conocimiento de la Biblia y años de estarla estudiando me den razonables respuestas a las preguntas. No tienen que ser exactas, que sean comentarios, no tiene que ir a la Biblia y darme la cita. Lo único que quiero es que usted me ubique más o menos en relación a lo que cree ser cierto. Entonces la primera pregunta que yo les quisiera hacer es si fuéramos nosotros a decir que un ángel, ¿qué tan poderoso es un ángel? Mucha luz. Tiene mucha luz. Bueno, si nos vamos a hablar de los ángeles, Dios nos tiene en más poder que ellos, porque dice, le dijo a Juan,
No, es de alabanza para Dios. Cuando es el ángel, cuando Juan quiso hincarse para alabar al ángel. Sí. No, alaba a Dios. Bueno, de acuerdo, pero estamos hablando de lo que se le podría llamar el poder que tiene un ángel. Dígame. A veces pensamos que hay un angelito, qué bonito, pero dice que los ángeles son grandes, fuertes, con gran poder, que dice que acampan alrededor de nosotros un ángel, que el ángel que nos protege, o sea que Satanás no se quiere arrimar, porque tenemos un ángel poderoso. Ok. Sí, son fuertes. ¿Qué tan fuertes? Sé que son creados y Dios les dio, pero sí, mucha fuerza. ¿Qué tan poderosos son los ángeles? Si fuera un contrincante en contra de uno, ¿qué tanto puede un ángel en contra de un ser humano? Mucho. ¿Qué tanto? Acuérdense del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, saquen de lo que saben del poder de un ángel. Mucho. Cuando el que dijo son malos que están con nosotros estaba lleno de ángeles. Sí, no, pero yo estoy hablando de un solo ángel. Normalmente un ángel pues protegía a Israel cuando iban luchando, era como el escudo para ellos. Israel no tenía que sacar las espadas para poder pelear. Ahí estamos entrando en la realidad. Adelante, hermano. Bueno, yo creo que si no vamos a hablar de uno y que el poder, no estoy equivocado, el diablo era un ángel. Claro. Y lo aventó Dios para el mundo porque por malo, porque quería hacer la voluntad de él y no la de Dios. Y pues aquí tiene mucho poder para engañar, mentir y hacernos caer para que nos vayamos al infierno donde él tiene un lugar preparado. Y que no pasemos una eternidad con Dios. Ok, ya le estás dando más al clavito. Ahí vamos, empezando a caminar por donde yo quisiera entrar. ¿Qué tan poderoso es este ángel? ¿Conoce la Biblia? Las personas y pues no se mueren muchos cientos de años. Hay un dicho viejo, ¿cómo se llama ese viejo? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ajá. ¿Y cuántos ángeles se necesitaron para derrotar a todo Egipto? No sé. Un solo ángel. Yo tengo una pregunta. Yo creo, no sé, puede estar equivocado, pero yo siento que Dios tiene un ángel bueno protegiéndome a mí cuando yo, o no sé si es uno o más de uno, pero a mí en mi casa, en el camino, en el trabajo, y yo siento y creo que Dios me está poniendo un ángel para que me proteja, me cuide, que me ayude en todo lo que hago. No sé, puede que esté equivocado. Y ese es un tema que deberíamos de tener aquí un día. Sí, se lo dejamos para la próxima. A la próxima, porque sí es un tema ese, ¿eh? Pero, dígame. Hermano, que es un tema que tiene diversas interpretaciones. Vamos a ver a Gabriel cuando defiende el cuerpo de Moisés. Amén. Y eso yo, en mi particular, para mí, yo pienso que él, aun cuando estamos todavía ya tendidos allí, quizás en la caja, él todavía está peleando con Satanás por nuestras almas. Amén, hermano, amén. Pero sí es otro tema. Aquí el tema de esta mañana es qué tan poderoso es un ángel a comparación de un ser humano. Es poderoso porque no lo puso Dios para derrotar al diablo, para que nos cuide todos los días hasta el fin del mundo. Okay. Me gusta tu idea, pero ese sigue siendo otro tema. ¿Tiene poderes sobrenaturales? Comenta. Tiene poderes sobrenaturales que nosotros no podemos tener. Ajá. El amor también. A ver, ¿cuántos ángeles necesitó el Señor mandar para derrotar a todo Egipto? Entonces, voy a hacer una comparación y ustedes díganme si estoy bien o mal.
ser humano en este lado del cuadrilátero, ángel del otro lado del cuadrilátero, va a haber un encuentro. Sería lo mismo que uno pelear contra Dios. Yo sé que un ángel es un ser criado. Va más arriba Dios. ¿Eh? Va más arriba Dios. Dios va más arriba. Estamos de acuerdo que Dios es único y al lado de Él no hay nadie. Pero la pregunta aquí es, el diablo, en un lado del cuadrilátero y su persona en el otro lado del cuadrilátero, y se van a dar un llegue, ¿quién gana? ¿Qué dije? Pues en la Biblia dice que lo compara con un león. Entonces ya podemos ver el tamaño de un león y qué tanta fuerza, medir la fuerza que tiene y compararlo con un ser humano, y pues siempre ganó el león. Siempre gana el león. Señoret. Jacob peleó con un ángel y no lo soltó hasta que no diera su bendición. Sí, pero ese ángel era bueno. Sí, Y pero- no, ese ángel no era malo, ese Pero ángel. luchó contra él. Sí, luchó contra él toda la noche, de acuerdo, pero hay una gran distinción. Ese ángel era bueno y aparte de eso lo bendijo. Bueno, Jacob no se soltó hasta que no le dio Yo su sé, bendición. yo sé. Pero aquí la pregunta es diablo contra ser humano, no ángel bueno contra ser humano, Es que porque sí, Dios sí, no sí. te va a hacer daño. Si yo lo dejo, o sea, hablo de mi persona, si yo lo dejo, yo sé cómo él sabe qué yo puedo hacer, qué yo no quiero hacer para estar del lado de Dios. Pero si yo hago lo que Dios me dice que no haga, yo sé que me va a ganar Satanás. Pero si yo estoy confiada, ¿verdad? Que mi Padre es Dios y que yo voy a hacer su voluntad y que Él me va a ayudar, el otro sigue esperando. Sigue estando como león esperando a ver a qué hora me descuido. Solo depende de qué le deje yo. Muy bien, excelente. Bueno, mi pregunta era que si estamos hablando del diablo En específico, sí. quería comentar que todos tenemos espíritus malos con nosotros, pero también el diablo toma parte cuando lo dejamos tomar parte de nuestra vida. Amén. Bueno, antes de dar la vuelta que le quiero dar a la esquina, ahorita que estamos en la recta de esta pregunta, tenemos que entender que el diablo en contra de un ser humano no es un pleito en el cual el ser humano tiene alguna oportunidad. Lo que pasa es que Dios limita al diablo. Lo que pasa es que sabemos por medio de lo que dijo de Job, que podías hacerle todo lo que quieras, pero no le quites la vida, y el diablo tiene que obedecer a Dios. Es la que nosotros no queremos entender, que el diablo, por muy malo que es, cuando Dios dice algo, el diablo no puede irse contra lo que Dios diga. El diablo sabe bien que irse contra lo que Dios diga sería el fin. Sería autosuicidio. Entonces el diablo tiene mucho conocimiento, el diablo es muy poderoso. Perdón, estaba comentando esto hace poco. El diablo no tiene el poder que Dios tiene de ver nuestro corazón y nuestra mente. El diablo solamente sabe lo que nosotros le dejamos saber. Lo que si nosotros estamos dándole la cabida, pensando cosas malas, pues no darle cabida al diablo. Pero Dios sí conoce nuestra mente y nuestro corazón. Y el diablo no, él está limitado y solamente tiene permiso de pocas cosas. En eso sí estoy de acuerdo contigo en cuanto a eso. Pero, aquí es donde vamos a dar la vuelta a la pregunta. Vamos a llegar a esta esquina y vamos a correr por otra calle, otra idea. Creo que aquí no hay nadie que no esté de acuerdo conmigo que si se tratara de que Dios no le ponga límites al diablo y uno se pusiera en un lado del cuadrilátero y el diablo en el otro lado del cuadrilátero, sería como un hombre pelear contra un niño de 3 años. Le ganaría y lo mataría instantáneamente si ese fuera su causa. Pero Dios y su protección limita eso. La segunda pregunta que quiero traer es ¿cuál es la única arma que Dios nos ha dado para poder realmente defendernos de un contrincante tan poderoso? Su palabra. Orando. El Espíritu Santo. La oración. Su palabra y la oración. La Biblia solamente da 2 armas.
Solamente 2. Jesucristo usó su palabra cuando fue tentado en las 3 tentaciones, después de 40 días de ayunar, sin beber, sin comer y orar. ¿Quién estaría de desacuerdo conmigo que Cristo se pasó 40 días en el desierto, ayunando y orando, antes de enfrentarse contra ese contrincante? ¿Habrá algún desacuerdo? ¿Alguien dice que no lo hizo, que no fue así? Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios es más poderoso que el diablo, ¿sí o no? Sí. Amén. Ahí sale un amén instantáneo porque hay una seguridad ahí. Pero aún así Cristo, en su primer enfrentamiento directo contra el diablo, empezando su ministerio después de haber sido bautizado, se pasó una cantidad extraordinaria de tiempo orando, y para darle a sus oraciones más énfasis, ayuno. No solamente de alimentos, sino también de agua, a tal grado que se debilitó. Probablemente después de 40 días un ser humano estaría cerca de la muerte si no bebiera o comiera en un desierto día y noche por 40 días. Estamos hablando de una cosa extrema. Y estamos hablando de que Dios usó no una, pero ambas de las armas que acaban ustedes de mencionar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, basando en esa verdad, yo quisiera hacerles a ustedes una pregunta. ¿Quién me puede dar una escritura en la cual se note algo extraordinario acerca de la vida oratoria de las personas más cercanas a Jesús? Pero óiganme bien, el periodo de tiempo es importante. Desde el momento en que Dios los llamó a ser apóstoles, y no pasándose, de cuando Cristo fue juzgado con Pilato, antes de que se le mandó a ser crucificado. Si alguien aquí me puede ofrecer una escritura que nos dé a notar los hábitos, algo que remarque que los apóstoles eran hombres de oración. Esto es importante. Quizá no eran. Quizá no eran. ¿Por qué lo dice, hermana? Pues lo que se me viene a la mente rápido es Jesús. Las veces que le pidió que oraran con él antes de ser crucificado, los hallaba dormidos, cansados. ¿Cuántas veces sucedió eso? 3. 3 veces. Se dio a notar que eso sucedió. ¿Habrá alguna otra cuarta vez en algún otro lado que se puedan recordar ustedes? Cuando lloró sangre. Eso fue en el jardín de Getsemaní. Y esas 3 veces que menciona la Biblia, esas 3 ocasiones mencionadas en los evangelios sucedieron en el jardín de Getsemaní. Pero habrá otra. En el mar, cuando fue la tempestad. ¿Qué nota, qué puede decirnos acerca de la oración que usted se acuerde? Que ellos estaban preocupados y Cristo estaba dormido y ellos dijeron que por qué dormían en lugar de orar. O sea, no oraron. No oraron. Falta de oración. Falta de oración. Ok, hay otra muy notoria, hay otra quinta. Si esa fue la cuarta, hay una quinta. Una quinta vez que sucede. En los salmos no es el rey David que pasa mucho tiempo orando. Sí, pero eso es hablando de Jesús. Yo estoy hablando de durante el periodo de cuando los apóstoles fueron llamados a seguir a Cristo, al periodo donde fue
con Pilato. No quiero hablar de los apóstoles después de ese tiempo porque ya tenemos otro cuento. Lo que quiero saber es acerca de la vida oratoria de los apóstoles conocida. Si no se acuerdan, deja regalárselas porque el tiempo es corto y quiero avanzar. Y eso es que en el monte de la transfiguración, ¿quién me puede decir qué pasaba con los apóstoles durante el monte de la transfiguración? Se quedaban dormidos nomás. Es todo lo que pasaba. Tenemos ya 4 ejemplos de que los apóstoles solían dormir cuando era momento de orar. Falta de oración. Falta de oración. Otro detalle que quisiera notar acerca de ese detalle, y me es muy importante, es el hecho de que no solamente se dormían cuando necesitaban estar orando. Quiero que noten el hecho de que Dios mismo les dijo a ellos que velaran y oraran. Dios se los dijo. Porque tenemos un contrincante tremendamente poderoso. ¿Qué tan poderoso? Lo suficientemente poderoso para que Cristo se preparara por 40 días, día y noche, antes de enfrentarse contra ese contrincante. Si se tratara, hermanos, hermanas, de ver la esencialidad de la oración, tendríamos que tomar ese ejemplo bíblico. Ahora, se mencionó que no solamente en los Salmos, pero a lo largo de los 4 evangelios hay muchas menciones de Jesucristo desenganchándose de su misión aquí en la tierra para buscar lugares solitarios y hacer oración a su Padre. Creo que nosotros tenemos que hacer una pregunta muy especial aquí. Si Dios es todopoderoso y omnisciente, y vaya, que esa es una pregunta muy atrevida, y Cristo es Dios también y es todopoderoso y omnisciente, si tanto el Padre como el Hijo saben todas las cosas, las dos personas saben todas las cosas, ¿qué necesidad hay de que se las pasen platicando a escondidas todo el tiempo? ¿Qué no estuvo Él en la eternidad con el Padre? ¿Qué no vino Él de la eternidad? ¿Qué no tuvo toda una eternidad para preparar su ministerio aquí en la tierra, de que tuviera que parar cosas? Porque Él estaba en cosas muy importantes y luego de repente se cortaba y buscaba la soledad y se ponía a orar. Quizá la humanidad, este cuerpo. Es para darnos el ejemplo a nosotros, porque en la cruz todavía estaba, antes de morir y oró. Quisiera tocar ese punto en especial, hermano. Primeramente, si Dios vino a solamente dar un ejemplo, quiere decir que no necesitaba hacerlo, y por esa razón hubiera sido un acto hipócrita. Y yo no creo que Dios es hipócrita. Tenía que haber una razón importantísima por la cual Él cortaba todo para ir a orar. Porque Satanás es poderoso también, pero él necesitaba hacerlo pues, para derrotar a Satanás. Entonces, lo que estás diciendo es que Jesús tenía que pedirle permiso al Padre para que el Padre le otorgara la habilidad de derrotar a Satanás. No. ¿Por qué no? Porque Dios le dio todo poder a Cristo. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Toda. Entonces regresemos a mi pregunta original. ¿Por qué necesitaba tomarse tanto tiempo para orar? De todas maneras, él estaba viviendo en carne propia lo que ya tal vez había planeado espiritualmente, ya se había planeado, pero no se había vivido en carne propia. Entonces era estar físicamente en este mundo, estaba expuesto a las cosas que están en este mundo. Y de todas maneras, él
estaba limitado su poder, porque Quizá. después de que mueres, que recibe todo poder sobre la tierra. Hay un pasaje, hermano. Y ahorita voy con usted, hermana. Hay un pasaje que a mí me ha hecho eco que dice que Jesús aprendió obediencia. O sea, que Se despojó de todo y empezó de cero como un bebé. O sea, aprendió cosas que él no... Porque él como se favorecía cuando con eres Dios y con los hombres en otra escritura, ¿no? Durante su maduración. O sea, él es el jefe y de repente... Bájale. Le bajó hasta este grado, donde lo que tiene usted en sus manos. ¿Sí? O sea, Ok. que- Muy excelente observación, hermana. Ahí hay algo, hermana. Yo creo que por medio de Cristo, lo que desde que Él vino empezó a enseñarnos a todos que teníamos que orar, ser humildes, amarnos unos a los otros. Entonces Él siempre les estaba enseñando a sus apóstoles lo que tenía que enseñarnos a nosotros por medio de oración, conectarnos con Dios siempre. Deja darle respuesta a la pregunta porque no le vamos a atinar. Este libro lo escribió la Universidad de la Oración. Buscaron la oración desde 1971 hasta la fecha. Están investigando todo lo que se puede aprender acerca de la oración. Y viene la pregunta, ¿por qué Dios espera a que oremos? Muchas cosas. Pero esto sí es cierto. ¿Qué tanto te pide permiso el diablo antes de hacerte la vida cuadritos? Ni una vez. Nunca. ¿Cierto? Ujú. Amén. Amén. Entonces, el diablo entra sin pedir permiso, busca manera de engañar, te agarra. A los niños los llena de drogas y de todo tipo de problemas antes de que son lo suficientemente maduros para defenderse. El maligno viene y ataca, destruye, rompe y le trae lágrimas a cualquier ser humano y lo trata de hacer cuando está menos aventajado posible. A los niños hoy en día les mete cosas por medio del teléfono que no deberían de ver antes de llegar a la pubertad. Y un niño luego el diablo se lo enseña, ve esa maldad en el teléfono y viene, y a un niño que no la está buscando viene y se le enseña, ¿sí o no? Entonces el diablo trata de destruir al ser humano con todo su corazón, toda su alma y toda su fuerza, hasta donde Dios se lo permite. ¿Sí o no? Pero Dios es diferente. ¿Qué tanto Dios respeta algo llamado libre 100%. albedrío? ¿Qué tanto respeta la voluntad que Dios le da a cada ser humano? 100%. Dice que Dios es paciente para con nosotros para que todos procedamos a la arrepentimiento. Porque Él es paciente hasta que nosotros estamos listos. Amén. Vayamos a él en oración. Hasta que vuelvamos con él a oración. A oración. Quizá el libre albedrío tiene caducidad mientras te deja vida porque ya puso fecha de caducidad. Es cierto, Cada hay un segundo. guión entre cuando naces y mueres. Hasta ahí, haz lo que quieras, pero hasta aquí llegas y estás... Es las consecuencias, ¿verdad? Y Él va a pedir. Hermanos, aquí va la respuesta a esta gran pregunta. Tienes que invitar a Dios al proceso. ¿Cierto? Si no invitas a Dios al proceso de tu vida, tienes que verte contra el diablo dentro de los límites de lo que Dios permite a toda humanidad y a cualquier ser humano, que por mucho que ama a los seres humanos, por mucho que nos trae y reina sus bondades sobre los buenos y los malos, por mucho que Dios estableció todo lo que Él estableció, cuando se trata del diablo y de sus acechanzas contra nosotros, y es más, las acechanzas de nosotros contra nosotros. ¿Qué tanto daño un ser humano le causa a otro ser humano? Ahí está la guerra. Entonces, verdaderamente, hermanos, se los voy a decir así, el única arma
que Dios da contra un contrincante espiritual se llama la oración. Y yo se los voy a basar en un solo verso de la Biblia, no necesito más. Hebreos 6 y verso 18. Que si te estás poniendo la armadura de Dios, tienes que ponerte todo. Pero hay una cosa ahí que tiene que ser con constancia. La oración. Con constancia. Ahora, habiendo entendido hasta donde vamos hasta aquí, que es imposible que un ser humano pueda contra el diablo, es una pelea completamente desbalanceada. Pero Dios está dispuesto a pelear por nosotros. Y Él, siendo más poderoso que el diablo, está dispuesto a que nosotros veamos la gloria del Señor y el poder de su mano y su fuerza, y la bondad de su corazón y su cuidado de nosotros. Pero hay una sola condición. Esta condición se le va a llamar la ley divina. La ley divina, que Dios no interviene a menos de que se lo autoricemos por medio de la oración. De otro modo, tenemos que sufrir la consecuencia de todo lo que el diablo acecha en contra de uno y ver las pérdidas, ver las lágrimas, ver las muertes, ver el daño a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras pertenencias, a nuestros logros económicos, encarcelaciones. Y el diablo opera por medio de la gente que se deje llenar de su espíritu de él. Nunca has estado con otro ser humano que te odia por una razón probablemente no justa, porque te le atravesaste manejando, porque lo rozaste al pasar cuando estabas yendo a comer o algo, y se desata una fuerza y unos ojos prendidos de odio que te matarían en ese instante si tuviera la capacidad de hacerlo, pero no lo hacen porque no quieren acabar en la cárcel. ¿Lo has visto? ¿Has visto al espíritu del diablo dentro de una persona? Pero ¿quieres ver el espíritu de Dios dentro de una persona? ¿Qué tal si una persona le gusta tener un rinconcito de oración, un closet de oración, y esa persona se levanta tempranito en la mañana, se acuesta tempranito para poder levantarse tempranito, y ahí estudia la palabra, la medita, la levanta a Dios en oración, intercede por la gente, busca el amor, invita a Dios a los procesos de su vida y ruega por las personas que ama? ¿Cómo es el espíritu de esta persona si te lo encuentras y te rozas con él? O si de alguna manera le tumbara su plato de comida en una fila de comida de alguna cocina donde todos están... Se detiene, lo ayuda y le pide una disculpa. Es otro espíritu. Completamente otro espíritu. La persona que se llena yo me acuerdo una vez que estaba yo manejando mi automóvil y tenía prisa para llegar a un lado y había un carro que hasta cierto punto cambiaba de carril como indecisivamente, pero yo tenía tanta velocidad que le saqué la vuelta rápidamente porque le llevaba bastante diferencia de velocidad. Él está corriendo unas 10 o 15 millas por hora, yo venía 50, 60 millas por hora en una calle donde nada más se permite 35, pero yo traía una gran prisa y arriesgando una infracción, pero yo le saqué la vuelta y no pudo hacer nada. Yo me pude cambiar hasta el carril de lo contrario si hubiera querido y sacarle la vuelta por ese lado. La idea era que lo dejé. Y en alguna ocasión ahí en el futuro me tocó un alto. Y pues cuando toco un alto, pues uno se para, ¿no? Y para eso me tocaron en la ventana. Y yo bajé el vidrio y recibí un trancazo aquí que me dio el Señor aquí durísimo. Y sal para pelear contigo.
Yo lo que hice es atranqué la primera y me despojé de ahí rápidamente. Porque no tengo intereses, no sé si trae navaja, no sé si trae pistola, yo tengo interés en llegar a darle de comer a mi familia. Mi oportunidad fue usar la fuerza del motor del carro que yo traía para despistarme de ahí. Pero me pregunté a mí mismo, después de que se me bajó todas las imaginaciones de cómo yo le hubiera hecho todo lo que le hubiera hecho. Ya sabe cómo uno cuando lo enchilan en el alma, uno se pone a pelear con él en su imaginación y cómo uno le gana. Nunca pierde. Nunca pierde. Pero ¿saben lo que sucedió ahí? Al pasar el tiempo, cuando finalmente pasó el tiempo, no sé si Dios me dio en su espíritu hacer una pregunta interesante, olvídate de eso, la pregunta es, ¿qué le habrán hecho a esta persona para que con solamente rebasarlo esté dispuesto a entrar en un pleito en el cual él no sabe si yo tengo cuchillo o pistola o quién soy yo? Dispuesto a arriesgar su vida por simplemente una cosa tan sin importancia. Yo no le dañé su carro, yo lo único que hice fue dejarlo ahí. Me dije, es que él estaba buscando un pleito con alguien. Ya peleé con la esposa, hermano. Ya peleé con la esposa No podemos saber porque solamente la persona lo sabe, pero ahí está usted viendo ese espíritu de buscar. No sé si ustedes conocen a Gustavo López, un predicador que predicó en Liberal, Kansas, y una persona dedicada a Dios, una persona que platica muy bien y predica muy bien. Esa persona venía con su esposa y sus 2 hijos, venía de Liberal, Kansas. Venía de Liberal, Kansas con rumbo a Odessa porque él había predicado y él había sido predicador de la 61 y Héctor donde está Calzadillas. Y le invitaron a que diera una exposición de la palabra y venía en camino. Pero venía otra persona también en camino que acababa de sufrir de un divorcio o de un pleito con su esposa, según tenemos entendido. Se fue a un bar y se empinó varias. Y de regreso a su casa le aplanó a su Ford Taurus a todo lo que dio. Y por estar borracho, alcanzó a pegarle al carro de Gustavo López atrás, girando a Gustavo López donde había un barranco donde pude haber, pero no, girando, dio giras y no se alcanzó a ir al barranco, se fue y se descarriló hasta por allá. El total de la camioneta, su Biblia, yo fui a ayudarle cuando me llamó a mí que fuera yo por él. Su Biblia, hermanos, era una cosa increíble porque llevaba unas cajas atrás de su Biblia y algunas otras cosas que llevaba para la predicación, y le pegó con tal fuerza el Ford Taurus a su F-150 Ford que la Biblia la desfloró completamente en casi puras páginas. Fue un impacto tremendísimo. Y por ser camioneta donde ellos iban hasta adelante y la camioneta le pegó atrás y la mandó a girar, él le dolía la espalda. Hermanos, él llegó a su reunión a tiempo y dio su predicación y se bautizó una muchacha. Yo no sé por qué el diablo le mandó a un contrincante tan enfurecido y capacitado para matarlo. Pero hermanos, nunca sabemos cuándo el maligno está buscando manera de hacernos daño. Y de una manera extraordinaria. Hermanos, la oración, vamos a pensar esto. ¿Estarían ustedes de acuerdo conmigo que no hay un récord en todo el Nuevo Testamento antes de cuando Cristo fue juzgado? Cuando encontró a los apóstoles, no hay ningún récord que los apóstoles verdaderamente sabían o oraban de una manera significante. No hay récord, hermanos. En todo el Nuevo Testamento usted puede ver que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ningún otro lado de la Biblia, Dios da a lucir que las oraciones de sus apóstoles eran significativas,
en nada. Yo lo había visto eso también, porque cuando uno ora, algo pasa en el corazón, y cuando uno deja de orar, también algo pasa en el corazón. Y es como que ni te aguantas tú solo. Y tomas decisiones que dirías tú, yo sé que debo de hacer esto, pero haces lo que no debes de hacer. Lo que decía Pablo, no todo es contrario. Y yo veía también eso en los apóstoles que no... Vamos a decir lo que acabas de decir con otras palabras. No hay poder ni siquiera para tener un poco de dominio propio que sea significante si no ponemos a Dios primero en oración. Hermanos, ¿cuál es el primer lugar donde vemos a los hermanos, a los apóstoles orando con una magnificencia tremenda en el Nuevo Testamento? Como no me queda tiempo, pero sí, hermano, ¿cuál? En la prisión, cuando estaban en la prisión, cuando estaban esperando. Eso es mucho después. Ahí les va otra vez. ¿Dónde tenemos el primer ejemplo bíblico que los apóstoles realmente se dieron una entrega a la oración muy significante? En el sermón donde se bautizaron como 3,000. Hermana, no, antes. Amén, hermano. Hechos 1, verso 3, que por muchas cosas indudables se les apareció por un periodo de 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, tenemos 40 días de oración de los apóstoles reunidos, escondidos, haciendo lo que Cristo hacía al empezar de su ministerio de ellos, tal y como Cristo comenzó orando por 40 días antes de enfrentar al diablo. Los apóstoles se pasaron 40 días orando antes del primer sermón de Pedro. Pero hermanos, les voy a decir que eso no es cierto. Fueron 50. Porque el día de Pentecostés, la palabra penta es 50, hermanos. Técnicamente hablando, ellos oraron 10 días más que Moisés en el monte. 10 días más que Cristo en el desierto. Al empezar ellos su primer trabajo, oraron 50 días, hermanos, antes de la conversión de los 3,000. Punto número 1. Punto número 2 es qué tan habitualmente ponían las cosas en oración los apóstoles antes de hacer cualquier cosa en todo el resto del Nuevo Testamento, en las cartas, en todos lados. Antes de buscar gente que administrara la comida de... Hermanos, se la regalo porque no tengo tiempo. No hacían nada sin primero consultarlo al Señor en oración. Les voy a dar como texto de prueba, vamos a Hechos 2 y verso 47. ¿Quién me lo puede leer en voz alta? Hechos 2, 47. Que todos lo oigan. Hablando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero que noten la palabra hablando. Hermanos, la oración es comunicación. La definición de la palabra oración es comunicación con Dios. Les voy a dar una mucho más extensiva definición de la palabra oración, pero hablando. Ese hablar fue con Dios. Muchas otras Biblias dicen oración. Se mantenían en oración. Depende de la versión que tienes. La palabra hablar o orar es intercambiable, hermanos. Pero solamente refiriéndose a un ser humano con su Dios. Ese es el pero. Voy a decirlo de esta manera. Después de todo lo que hemos examinado en esta clase esta mañana, del 1 al 10, siendo la primer prioridad
¿Qué tan alta es la prioridad de la oración en la vida de Cristo? Número 1. ¿Qué tan alta llegó a ser la prioridad en la vida de los apóstoles? Número 1. Ahora lo que pregunto es, ¿qué tan alta es la oración promediada dentro de las iglesias de Cristo? Limitado. ¿Saben quién es Flavel Yakeley? ¿Han oído de ese nombre? Flavel Yakeley es una persona que ha tomado estadísticas de la iglesia de Cristo para realmente saber cuáles son nuestros comportamientos, nuestras capacidades, cómo estamos en el mundo a comparación de otras iglesias. Y Flavel Yakeley dice que si tomaras a las personas dentro de la iglesia de Cristo, que se podría hacer, tienen dedicación a la oración, y tomaran las personas que no son tan dedicadas a la oración, y tomaras lo que oramos dentro de los cultos de adoración, y promediaras todo, dice que estamos orando dentro de la iglesia de Cristo aproximadamente 15 minutos por semana. Si lo dividimos entre la estadística de cuántos son miembros de la iglesia de Cristo en Estados Unidos. De las 10,000 iglesias de Cristo, con todo lo que saca de las estadísticas, sale que estamos orando 15 minutos por semana, estadísticamente hablando. ¿Qué tan importante es la oración para vencer al diablo? Extremadamente. Esencial. La única arma verdadera, el estudio bíblico, la oración. Pero hermanos, la iglesia de Cristo se conoce por ser muy entregada a la oración. Digo, al estudio bíblico. Tenemos universidades que se dedican a enseñar la Biblia. Harding University, todo tipo de universidades. Dentro de la iglesia de Cristo se nos ha dado a conocer, especialmente en los 60s y 70s, por muy educados en cuanto a la palabra de Dios. Pero hermanos, la oración sale sobrando, hermanos. Sale sobrando. En el momento en que empiezan los problemas de la vida en uno se empieza a agarrar de sus inteligencias, se empieza a agarrar uno de sus medios, de su dinero, de sus amistades, del teléfono. Estadísticamente hablando, esto es cierto. No confiamos en Dios para ir directamente con Él. Y no lo digo, yo no vengo a hablar en contra de la iglesia de Cristo, hermanos. Solamente vengo primero a aclarar lo que está pasando. Y segundo, ofrecer una solución. Dios me los bendiga.